Mundial es una institución clave en la economía de todo el planeta y para México también tiene mucho que decir. Está trabajando ya en un plan justamente para los siguientes 5 años y acompañar al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador justamente en financiamiento de temas clave. Hablamos con Pablo Saavedra, director para México del Banco Mundial. 2019 no fue un año sencillo, 2020 va a ser un año un poco mejor. Hay que reactivar la economía. Hay muchos proyectos de infraestructura y la banca de desarrollo es fundamental. Y justamente por eso platicaremos del Banco Mundial, los planes que hay del Banco Mundial hacia nuestro país. Este es el tema. El Banco Mundial prepara su plan quinquenal para México con las autoridades de Hacienda. Habrá novedades en materia de energías renovables, agua e inclusión financiera. De esto y más hablaremos. Comenzamos. Esto es #Tu economía en juego. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. #Tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, #Tu economía en juego comienza ya. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de #Tu economía en juego. Hoy nos acompaña aquí en esta mesa, él es Pablo Saavedra, él es director para México del Banco Mundial. Queremos agradecerle mucho que nos visite en esta ocasión. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También está como todos los miércoles, Luis Miguel González, periodista. ¿Cómo estás, querido Luis Miguel? Encantado. Y también está, Alberto Aguilar. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, el Banco Mundial es una de las instituciones más importantes del planeta en materia de economía, finanzas, que da estos pronósticos. Recientemente los dieron para el tema de la economía del mundo y quería un poco preguntarte primero el contexto global en el que estamos arrancando este 2020. Entiendo que es 2.5% de crecimiento pronosticado para el planeta, con las economías avanzadas un poco más débiles que las economías emergentes, pero en general, ¿de qué estamos hablando en el mundo, contexto global, y qué está pasando para el caso, por supuesto, mexicano? Claro que sí. Creo que es importante entender dónde estamos y a dónde vamos el 2020 en el contexto de lo que ha pasado el 2019. Ha sido un año muy difícil para el mundo. De hecho, ha sido el año en términos de crecimiento, que ha sido el peor año desde la crisis financiera del 2009. En ese contexto, ha habido una desaceleración de varios aspectos, incluidos temas de comercio internacional, de inversiones. Y en ese contexto creo que hay que ver lo que ha estado pasando en México. Igual, el peor año desde la crisis financiera, con una economía casi al cero para el 2019. Pero entrando en un momento en que va a haber una recuperación tal vez marginal a nivel mundial, comparado con lo que ocurrió el 2019. Y ese es el contexto que va a tener México también para este año. Como Banco de Desarrollo para México, pues obviamente es importante la función del Banco Mundial, Pablo, y pues te quería preguntar qué visualizas en este 2020, cuáles son los sectores prioritarios que ustedes están visualizando para apoyar los muchos proyectos que se necesitan generar para que la economía crezca más a prisa. Sí, estamos justo en el proceso de discutir con las autoridades cuál va a ser la nueva estrategia de alianza y de apoyo del Banco Mundial al gobierno de México para los siguientes 5 años que quedan del sexenio. Estamos en ese proceso. El proceso se va a terminar a finales de febrero, seguramente. Pero de modo general, creo que hay una discusión muy buena para tratar de tener algo en el área de infraestructura que es tan crítica para México. Por décadas México ha invertido mucho menos de lo que debería en términos de infraestructura. Las brechas se han estado abriendo y cada vez son más grandes y eso también impide que haya un crecimiento más alto. Entonces va a haber una agenda en el área de infraestructura, también una agenda que se va discutiendo en temas de política económica, ¿no? Al Banco Mundial le está gustando lo que observa en el gobierno mexicano, en las políticas públicas, o qué le gustaría ver al Banco Mundial y cuándo se hará el anuncio?
Yo creo que como cualquier inicio de administración siempre hay muchos cambios en ciertas políticas, pero me gusta destacar algunos temas que creo que son críticos. Tema de infraestructura, por ejemplo. Creo que hay una conciencia muy clara en las autoridades de que por 30 años se ha hecho una inversión muy baja en infraestructura. Los países de Latinoamérica que han estado creciendo rápidamente han estado invirtiendo 2, 3 veces más como porcentaje del PIB de lo que había invertido en México. Países que han crecido bastante en el Asia Central, 5 veces más. Entonces, creo que hay una conciencia de que hay que trabajar en infraestructura. Es un área donde creo que estamos alineados. Hay que ver ver ciertas prioridades que son las más críticas. Creo que las autoridades también están en el proceso de ver esas prioridades críticas. También hay otras áreas de política económica, el abrir un poco más hacia la inversión privada. Creo que tal vez las señales en algunos sectores como energía no fueron los mejores al principio. Veremos cómo se desarrolla eso y tal vez se pueda mejorar porque es un termómetro para el resto de la inversión, el clima de inversión en el país. ¿Cuándo anuncian ustedes el acuerdo con el gobierno? Hacia el final de febrero, seguramente. Pablo, en el contexto de esta baja inversión que ha habido en nuestro país en lo que hace a infraestructura, digamos, ¿en qué niveles está la derrama crediticia que han tenido hacia México el Banco Mundial? ¿Y en qué lugar se sitúa México en el contexto de los países emergentes? ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos posicionados? En el tema de infraestructura, para darte un ejemplo, ¿no? México ha estado invirtiendo en promedio alrededor de 1.5 del PIB en infraestructura en los últimos 30 años. Los países que han estado creciendo a tasas arriba del 5% han estado invirtiendo entre 4 y 6% de su PIB. Entonces hay una brecha enorme, ¿no? Hay una brecha que nosotros cuando vemos de acá al 2030, creemos que hay una brecha de por lo menos 600 mil millones de dólares de necesidad de inversión, de los cuales menos de la mitad están cubiertos por el gasto que se está haciendo en este momento. Y supongo que eso se refleja en el nivel crediticio, la cartera crediticia del Banco Mundial hacia México, ¿verdad? En función de que pues, no hay proyectos, ¿no? Sí, México es un país muy grande y la cartera crediticia del Banco Mundial en México es relativamente pequeña comparada al tamaño del país. Realmente, de hecho, si uno ve la inversión en general, el sector público, infraestructura y el sector público es una parte muy pequeña, es menos del 15% de toda la inversión que ocurre en el país durante un año. Entonces, y el Banco Mundial reflejando igual el tamaño del país es bastante pequeña, pero creemos que hay una necesidad muy grande y creemos que hay una necesidad de varios sectores del gobierno y del sector privado para tener una visión clara de dónde ir en el área de infraestructura. Pablo, has mencionado varias veces el tema de inversión privada. ¿Qué papel juega el sector privado en el diálogo del Banco Mundial con México y qué papel debería jugar la inversión privada en un escenario ideal para México? La inversión privada es crítica, creo, en este momento para México. Como decía, del 21% del PIB que genera el lado de inversión, la mayor parte, el 85%, es inversión privada. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos que se dice que se puede crecer hasta 4% hacia el final del sexenio, yo personalmente creo que es algo que sí se puede en México. Se ha crecido a esa tasa. Pero ¿qué significa en términos de inversión e inversión privada? Significa que la inversión tendría que crecer alrededor de un 7% en promedio durante los siguientes 5 años. ¿Cuánto ha estado creciendo hasta ahora? El 2018 ha sido casi cero, apenas positivo marginal. 2019 ha sido negativo. Entonces hay mucho que hacer y la gran parte de esa inversión viene por el lado privado. Creo que tiene que jugar un papel preponderante. Las últimas señales que se han visto del gobierno en los últimos meses creo que un poco han abierto ese espacio para discutir, para atraer más a la inversión privada. Y creo que va a ser crítico para el crecimiento del 2020. Se está mencionando recientemente en México mucho que cuando la inversión privada llegue al sector energético, con el anuncio que el gobierno hará en materia energética, se establecerán las reglas parejas para los siguientes años. Y te pregunto si tú coincides con esta visión de que el sector energético es la palanca clave que está haciendo falta para detonar todo esto.
Tal vez en términos de números hay sectores mucho más grandes y la inversión, de hecho, si ustedes ven la inversión externa en el país, la mayor parte ha ido a sectores de manufactura, etcétera, donde la economía es bastante importante. Pero creo que el sector energético es crítico en esos recursos extra que podrían entrar a la economía, ¿no? Hay en la parte de renovables, por ejemplo, que es un éxito internacional, lo que ha estado ocurriendo en México en los últimos años en la parte de renovables. Hay literalmente billones de dólares esperando entrar, ¿no? Entonces, si bien no es la parte más grande de la inversión, es una parte que creo que está dando muchas señales, se está convirtiendo como una bandera de lo que está ocurriendo en el sector del ambiente de inversiones privado en el país. Entonces, creo que es importante darle el lugar que merece y creo que hay posibilidades interesantes para la inversión privada en el sector energético. En el caso de ustedes, ¿qué inversión, digamos, cuáles son los sectores prioritarios para la inversión futura o inmediata en este 2020, Pablo? El grupo del Banco Mundial tiene el Banco Mundial, que es la parte pública, ¿no? Y también tiene el IFC, que es la parte privada. ¿No? Entonces, si bien el Banco Mundial, nosotros tenemos alguna inversión con el gobierno en temas de ahorros energéticos, eficiencia energética a nivel municipal. IFC tiene inversiones en el área de renovables particularmente, que es un área que vemos que México tiene un potencial enorme. Ya se está desarrollando el potencial de México, pero el potencial es muy grande. No te siento necesariamente tan optimista de México, pero tampoco pesimista, diría yo. No sé si estás en un punto tal cual neutro. Yo creo que estamos yo estoy más optimista sobre el 2020 que sobre el 2019, ¿no? Creo que va a haber una recuperación en México. La recuperación va a ser moderada, ¿no? Nosotros esperamos estar por encima del 1.2% del PIB o de crecimiento en el PIB para el 2020. Creo que está un poco en tándem con lo que está pasando globalmente, pero también está un poco bajo la premisa de que va a haber una apertura gradual a temas de inversión, de que se va a soltar un poco también el tema de energía y de que va a empezar un poco a retomarse la confianza, ¿no? Entonces, y también soy bastante positivo sobre la premisa de que los mercados globales están viendo que hay también muchas cosas buenas que están pasando en México, ¿no? México tiene una posición fiscal prudente, tiene un banco central independiente, tiene espacio en política monetaria y con apertura hacia el desarrollo, hacia el lado privado, creo que puede haber una buena dinámica. Y si ustedes comparan México con lo que está pasando en otros mercados emergentes, sin decir muchos nombres, pero lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Turquía, etcétera, no se ve tan mal México para el 2020. Y creo que el tema del Tratado de Libre Comercio que se va a consolidar en las próximas semanas, creo que le va a dar un gran impulso. Y si hay un impulso interno también para atraer la inversión, creo que puede haber unas señales positivas. Pero a nivel mundial no va a ser un año fácil. La dinámica, por ejemplo, de Estados Unidos es interesante. Estados Unidos seguramente, de acuerdo a nuestro pronóstico, va a crecer más o menos por el lado de 1.8% el 2020. Esto es casi un punto de diferencia de lo que creció el 2018, que estuvo creciendo a 2.9 con el estímulo fiscal. Entonces hay también algunos vientos en contra. Pablo, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Luis Miguel González, gracias. Buenas noches, gracias. Alberto Aguilar, gracias. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a todos. Gracias y gracias por acompañarnos en esta ocasión aquí en #Tu Economía en Juego. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.